a este tema, hermano, que vamos a titularle para conocer la verdadera doctrina. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Para conocer la verdadera doctrina. Para conocer la verdadera doctrina. Acuérdense que la palabra de Dios habla, hermano, que en los últimos tiempos había burladores, engañadores que apartarían de la sana doctrina el oído, ¿verdad? Se volverían a las fábulas y predicarían otra doctrina. Entonces, la doctrina que el Señor predicó es la verdadera, la sana doctrina, la palabra de verdad. Pero usted se ha preguntado, ¿y cómo tengo que hacerle para conocer la verdadera doctrina? Porque se amontonarán maestros según sus concupiscencias. Y dice la Escritura que espíritu de error y doctrina de ¿qué? De demonios iba a estar predicándose en gran parte del mundo, y muchos seguirán sus disoluciones. Y el camino, dice, a la perdición es ancho, espacioso, y la puerta muy anchota. Amén. Y dice, y lamentablemente muchos van por allá. Y dice, el camino a la vida eterna, ¿cómo es? El camino es estrecho y la puerta más estrecha todavía. Y dijo el Señor, y muy poquitos son los que van por allí. Entonces, hermano, aquí debe de entrar una preocupación de nosotros para conocer la verdadera doctrina. San Juan capítulo 7, y en el versículo 14 leemos: para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. Los que estamos aquí, la mayoría, mi Señor, incluyéndome yo, quiero hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto sé que tú me vas a enseñar la verdadera doctrina, mi Dios. Te damos gracias porque estamos aquí voluntariamente, porque queremos hacer tu voluntad, mi Señor y Dios. Háblanos ahora al corazón, enséñanos y revélanos, muéstranos el camino que debemos seguir y enséñanos, revélanos, mi Dios, la verdadera doctrina. Queremos conocer. En el nombre de Jesucristo habla a tus hijos, los que queremos hacer tu voluntad. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Así que ahí tenemos, hermano, una clave muy importante. ¿Quién es aquel que va a conocer la verdadera doctrina? ¿Qué clave puso el Señor? El que quiera hacer la voluntad de Dios. Este es el que va a conocer la verdadera doctrina. Nuestro hermano Víctor nos hablaba de cuántas doctrinas por allá hay, ¿verdad? De que dice, pues doctrinas muy fáciles, vemos a las personas en malas condiciones delante del Señor, en rebelión. Amén. ¿Y cuántas otras cuestiones se mete aquellas personas, hermano, que no quieren hacer la voluntad de Dios? Solamente quieren pertenecer a una iglesia o alguna congregación, o quieren ser bien vistos, o qué sé yo, quieren acallar su conciencia asistiendo a una iglesia. Sin embargo, en las iglesias hay gente que viene con esa
idea, pero hay gente que viene con la idea de hacer la voluntad de Dios. Entonces, de eso, dijo el Señor, son muy pocos. Y los que van a conocer la verdadera doctrina, los que se les va a revelar la verdadera doctrina, es el que quiera hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad que no todos quieren? ¿Verdad que no todos queremos? Mucha gente nomás quiere, no, a mí sánenme, a mí sáquenme de mi problema y ya no me vuelven a ver. Cuando tienen necesidad, cuando tienen angustia, cuando tienen aflicción, van a una iglesia. Cuando tienen miedo, van a una iglesia. Después de un terremoto, después de una explosión, después de un problema, de una masacre o qué sé yo, las iglesias están llenas. ¿Me entienden? Pero el Señor pregunta, ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? Para enseñarle y para que conozca la verdadera doctrina. Esto es lo que el Señor quiere: adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Tales adoradores busca a Dios, y a esto se les va a revelar la verdadera doctrina. Dice el versículo 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Entonces usted puede decirle: Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no vine aquí nomás para ser un religioso más. No vine aquí para ser un agremiado más. Yo vengo aquí para aprender tu palabra, para que se me predique tu doctrina y para conocerla y saber identificar. El Señor dijo: mi pueblo fue vencido, dominado o engañado porque le faltó sabiduría. Amén. Entonces, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. Es la voluntad de hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor nos enseña claramente que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El que quiera santificarse es el que quiere hacer la voluntad de Dios, y ese es al que se le va a revelar la verdadera doctrina. Amén. Gloria al Señor. Eso lo encuentra usted allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Amén. Mire, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 58. Capítulo 58 de Isaías. ¿Y quién vive? Cristo. ¿Cómo se llama el tema? Para conocer la verdadera doctrina. Amén. Fíjese bien, aquí vienen claves, hermano. Si usted dice, bueno, ¿yo cómo voy a saber si estoy en la verdadera doctrina? ¿Verdad? Yo debo de entender. Dice Isaías 58 y versículo 1. Amén. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Aquí le dice a los predicadores, a los anunciadores: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. ¿Qué le vamos a anunciar a su pueblo? Su rebelión. El que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿se le acusa de rebelde? No. Entonces por eso dice el Señor: anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto es lo que estorba, hermano, la rebelión, que es lo mismo que pecado, que es lo mismo que desobediencia. Amén. Rebelión, pecado y desobediencia es lo mismo, y es lo que estorba, es lo que impide para que tú y yo
conozcamos la verdadera doctrina. No le puede echar usted la culpa a ningún predicador. Amén. Porque cuando usted y yo quisimos hacer la voluntad de Dios, nos salimos de aquel lugar donde no nos predicaban la verdad, donde no se vivía, donde no se practicaba la verdad, donde no se hablaba conforme a la palabra de Dios. ¿O no es cierto? Y dice el Señor en el versículo 2: ese que se dice mi pueblo, diles que su rebelión me estorba, que su pecado impide que conozcan mi sana doctrina. Dice el versículo 2: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, que me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Ven? Me están pidiendo un privilegio que no merecen. ¿Por qué? Me están pidiendo que les muestre la sana doctrina, el camino a seguir, como gente obediente, como si fueran obedientes, como si fuera gente que se ha sometido a hacer mi voluntad, como si fuera gente que voluntariamente me quiere servir. Hay gente que nomás quiere conocer la doctrina, hay gente que nomás quiere saber de la Biblia, pero no quieren obedecerla. Mucha gente la conoce, mucha gente la entiende, pero no tiene una doctrina definida. ¿Me entiende? Dice la Escritura, son vagabundos. No tienen ni dirección, ni domicilio definido, ni una dirección definida, ni una doctrina definida, ni siquiera saben cuál es su congregación. ¿Me entiende? Entonces dice, me exigen que les revele, quieren saber mis caminos, me buscan cada día como si fuera gente que haga justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El Señor dice, diles que su rebelión, diles que su pecado impide que yo les muestre el verdadero camino, la verdadera doctrina. Amén. Entonces, si usted dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, dijo el Señor, el que quiera hacer la voluntad de Dios, a ese se le va a revelar cuál es la verdadera doctrina. Amén. Gloria a Dios. Denle gloria al Señor. Entonces, aquí encontramos esta clave. Miren, en el Isaías capítulo 1, busquen. Esta es una clave, hermano. El Señor se molesta, gente que anda buscando y no haya su lugar. No haya su lugar, no sé si congregarme aquí o si congregarme allá, o si ir a la iglesia fulana o ir a la iglesia sutana. Dijo el Señor, mientras no quieras hacer mi voluntad, bien puedes pasar por todas las iglesias, por todas las denominaciones, y al último vas a volver allá donde saliste, porque no quieres hacer mi voluntad. Amén. Por eso cantamos ese canto que dice, oh, qué dura es esta palabra. Una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, se le va a hacer duro. Va a decir, es imposible que yo me haga cristiano. Si acaso voy a andar por ahí superficialmente, allí, a las caíditas, como decía el hermano, ¿verdad? Y dice, Isaías capítulo 1, ¿lo tenemos? En el versículo 16, fíjese lo que nos pide o lo que nos manda el Señor primeramente para acercarnos a Él. Dice, ustedes se quieren acercar a mí y me piden revelación y me piden mi dirección como si fueran tan obedientes. Amén. Dice el versículo 16, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. En otras palabras, ¿qué dice el Señor? Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien
Busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Ya cuando quieran hacer mi voluntad, dice el versículo 18, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice el versículo 19, si quisieren y oyeren, comerán el bien de la tierra. Si no quisieren y fueren rebeldes, o sea, si no quieren hacer la voluntad de Dios, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿De dónde salió esta palabra? De la boca del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la espada? La misma palabra. Dice por allá en Efesios 6, me parece 17, que la palabra de Dios es la espada. Es la espada del Espíritu. Entonces, hermano, aquí nos está dando una clave el Señor. ¿Cuántos quieren hacer mi voluntad? ¿Cuántos han decidido hacer la voluntad del Señor? Dejen de mentir, dejen de robar, dejen de acusarse, dejen de hacer lo malo, dijo el Señor. Y el que haga eso me va a demostrar que quiere hacer la voluntad de Dios. Miren, voy a hablar un poquito de mi testimonio, un poquitito nomás, para ahorita se me vino a la mente. Cuando yo decidí entregarme al Señor, yo no pensé en ninguna doctrina. Yo nomás me acuerdo que le dije al Señor cuando me estaba muriendo, le dije: Señor, yo sé que debe de existir un camino diferente al que yo conozco, porque yo anduve en vicios y en todo lo que usted quiera, y toda la gente que se congregaba allí andaba en vicios y en homosexualidad y en adulterios y en drogas. Entonces yo dije, yo creo que debe de existir un camino diferente. Si yo conociera ese camino que desconozco y que desconoce esa gente, yo te serviría. Cuando me estaba muriendo, yo le prometí al Señor que iba a entregar mi vida a Él, pero yo no pensé en hacerme en ninguna iglesia, porque yo tenía la idea de que todas las iglesias estaban equivocadas. Y yo le dije al Señor, yo creo que debe de existir un camino diferente, el cual me es oculto. Muéstramelo, le dije. Entonces yo me comprometí con el Señor sin ir a ninguna iglesia. ¿Y saben qué es lo que hice? Nomás dejé de hacer lo malo. No me congregué en ningún lado. Yo aquí te voy a servir en mi casa. Dejé de emborracharme de todo, de palabras sucias, de mentiras, de cualquier grosería, hermano. Lo dejé todo y me esperé en mi casa hasta que el Señor me habló y me dio una iglesia. ¿Sí me entienden? Entonces aquí se cumple eso. El que quiera conocer la verdadera doctrina o el verdadero camino, que comience por apartarse del pecado. Y hasta ahora lo entiendo. Yo no dije me voy a ir a una iglesia a ver cuál tiene la verdad, a ver en cuál me salvo. No, hay mucha gente que dice, si yo supiera cuál es la verdadera religión, yo me cambiaría a ciegas. La verdadera religión es desligarse del pecado y religarse con Dios. Amén. Entonces esto es lo que dijo el Señor, que dejemos de hacer lo malo y el Señor nos iba a enseñar la verdadera doctrina. Si no quisieres, dijo el Señor, si fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Cuánta gente se cambia de iglesia o de religión? Allá sigue mintiendo. Se cambia a otra doctrina más fuerte, más grande. Allá sigue robando. Allá sigue faltando a Dios. Allá sigue deshonrando. Allá sigue haciendo su propia voluntad. Entonces dijo el Señor, bien puede recorrer todo el mundo religioso
mientras no quieras hacer la voluntad de Dios, no vas a conocer el camino correcto. Amén. A todo le vas a poner pretexto. Gloria a Dios. Así que denle la gloria al Señor, porque aquel ciego que le abrieron los ojos dijo: y sabemos que Dios no oye a pecadores, por allá en San Juan 9:31, ¿verdad? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oye, pero que tengo 20 años de bautizado, pero no he dejado de pecar. Pero si alguno es temeroso de Dios, eso no es un religioso. Un temeroso de Dios es un obediente, alguien que quiere obedecer a Dios. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A este oye. A este oye. Entonces, allí está la clave, hermano, para conocer la verdadera doctrina. ¿Qué se necesita? Se necesita querer hacer la voluntad de Dios. Porque te puedes ir a cualquier lado, pero vas a seguir haciendo tu propia voluntad. Amén. Y jamás vas a conocer la verdadera doctrina. Vamos al libro de San Juan, de nuevo, en el capítulo 12. Gloria a Dios. Denle gloria a Dios, hermano. Está al alcance de cualquiera de nosotros, está al alcance de cualquiera de nosotros el conocer la verdadera doctrina. Aún de una persona que no conozca la Biblia, la palabra de Dios, nomás con que diga: yo quiero obedecer a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Oiga, aunque no conozca la Biblia, ¿quién no se da cuenta lo que es pecado? Todo el mundo conoce lo que es pecado. Palabra, todo lo ilegal, todo lo sucio, todo lo inmundo, todo lo impuro, todo lo que es vicio. Eso es pecado. Amén. San Juan capítulo 12, versículo 47. Gloria a Dios. Dice el versículo 47. Amén. Al que oye mis palabras y no las guarda. Hermano, ¿cuántos años tienes oyendo palabra? Y el Señor te ve mintiendo, amén, agrediendo, ofendiendo, o robando, o qué sé yo, o discutiendo, o maldiciendo. Y dice: oye, hijo, ¿piensas que porque tienes 15 años en el camino ya estás libre de pecado? Dice el Señor: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no es porque no conozca, es porque no quiere hacer la voluntad de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado es la espada que lo va a consumir. Ella le juzgará en el día postrero. Y dice el versículo 49: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el Espíritu Santo, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El que quiera hacer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina es verdadera, es de Dios, o yo hablo por mi propia cuenta. Cualquier predicador puede decir esto, hermano. Yo puedo predicarle y le puedo decir: el que quiera hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta si le estoy predicando la palabra verdadera. El que no quiera hacer la voluntad de Dios, ay, qué viejo tan exagerado, qué duro habla, nomás se sube a tirar pedradas. ¿Sí me entiende? Y esto es palabra del Señor. Amén. Denle pues la gloria al Señor.
Entonces, aquí lo que se debe de aplicar, mire, vaya al libro de Mateo, busque el capítulo 16. Aquí lo que se debe de aplicar es la voluntad. Que voluntariamente usted y yo nos dispongamos a dejar de pecar. Independientemente de que si me sé textos o no me sé textos. Independientemente de que si aquí lo permiten o no lo permiten. ¿Por qué cree, hermano, que las iglesias donde no se predica la palabra de Dios está a reventar? Donde no se predica la sana doctrina. Porque está llena de gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. Es que aquí sí me permiten fumar, es que sí me permiten tomar, aquí sí se acostumbra a bailar, aquí se acostumbra esto y aquí no te dicen nada. Y hay iglesias, hermano, donde usted ve parejas de hermanos que parecen matrimonio y después se da cuenta que la hermana era esposa del otro hermano que está allá sentado y están viviendo en unión libre o ilegal. Y los pastores no les dicen nada, ni les predican eso. Entonces, ¿usted cree que si se permitiera en esta iglesia toda esa clase de anormalidades, no estaría a reventar esta iglesia? Que aquí se les permitiera todo. Y mucha gente se va, no, es que el hermano de aquí es muy exagerado. Es que el hermano es muy exagerado. Son muy extremistas. Aquí no, aquí te condenan por cualquier cosa. Que hasta porque te tomas una cervecita, que porque te fumas un cigarrito. Dijo el Señor, el que quiera hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta qué clase de doctrina se le está predicando. Porque son muy poquitos los que caminan por la senda estrecha. Son muy poquitos los que entran por esa puerta pequeñita. Por esa puerta, hermano, tan estrecha, no cabe ni un bultito de hipocresía, ni un bonche de levadura. Apenas va a dar la medida, hermano, el obediente. Amén. Ahí no caben adulterios, ni fornicación, ni vicios, ni mentira, ¿qué más? Ni engaño, ni falsedad. Gloria a Dios. ¿Entendemos, hermanos? Gloria a Dios. Denle pues la gloria al que vive. Dice en Mateo capítulo 16, en el versículo 24. Así que, si no quieres hacer la voluntad de Dios, si no quieres hacer la voluntad de Dios, te equivocaste de congregación. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere, ¿verdad que no le dice a fuerzas, aquí se va a hacer lo que yo quiero? No, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y siga. niéguese a sí mismo, sométase a la voluntad de Dios, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Amén. Dice el versículo 25: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dijo el Señor? La hallará. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no haga su propia voluntad. Dispóngase a hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad que no es fácil? ¿Por qué cree que esas iglesias son muy poquitos? Mira, puros santurrones. Allí, puros escandalizados. Ni un cigarrito. Sus fiestas, no hay cervezas, no hay vino, no hay canciones de esas, de las que dijo Salomón. Yo me puse a escuchar canciones de los placeres de los hijos de los hombres. Por eso se perdió. Amén. Pero el que quiera hacer la voluntad del Señor, hermano, se va a negar a sí mismo. Y hágase, Señor, tu voluntad, no la mía. Amén. Me dispongo a obedecerte, tú mandas, tú ordenas y yo obedezco.
Y esos son los que van a conocer la verdadera doctrina, el verdadero camino, y finalmente son los únicos que van a entrar a la vida eterna. ¿Qué me gano con tener la iglesia llena a reventar, hermano, para que nomás uno se vaya con el Señor o dos? Y el que quiera hacer la voluntad de Dios se va a ir de la iglesia porque no le estamos predicando la verdadera doctrina. Si le damos permiso, hermano, usted no se preocupe, usted puede escoger la pareja que usted quiera, somos libres. Mire, si le gusta la esposa del hermano fulano, pues hágale la lucha. No, hermano, estaría lleno como están llenas las otras iglesias. ¿Por qué? Allá se vale todo. ¿O no es cierto? Allá se vale todo. Mucha gente ahí apaga su carrujo para entrar. Y saliendo en la tienda de enfrente te compra una caguama para meditar en el sermón que escuchó. ¿Y quién le dice algo? ¿Quién le dice, oye, anoche estabas en un centro nocturno drogándote y rodeado de prostitutas? Y ahora estás, vine a lavar mis pecados. Y hasta lo felicitan. Mira, para que veas, este hombre es vendedor de droga, es esto, el otro, pero mira, no falla a la iglesia. Y lo felicitan. Mira, para que veas que no nomás anda en el pecado. Anoche lo vimos allá tomando y drogándose. Mira, ahora aquí está con toda devoción, lavando sus pecados, ya se confesó. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta que ese camino lleva a